ahí dice en un péndulo cónico. Ya, entonces, solución. Entonces nos dibujamos el péndulo cónico. Más o menos será algo así, fíjense. Tomamos un punto donde se va a sujetar un cuerpo de masa igual a 2 kilogramos suspendida por una cuerda. Entonces hay una cuerda, la dibujaremos con el colorcito. Una cuerda, entonces voy a dibujar. Ahí está ya, una cuerda. Y aquí hay un cuerpo. Lo vamos a dibujar con un bloquecito más o menos. Ahí está, ¿ya? Está suspendida por una cuerda, dice, ¿no? Un péndulo cónico. ¿Qué más dice? Su masa es igual, dice 2 kilogramos. Y la cuerda vale 1,5 metros. Entonces aquí incluso lo podemos colocar y eso, ¿no? Esto mide 1,5 metros. ¿No? Ahí está ya. Dice, adhiriéndose al cuerpo, describe una circunferencia de radio igual a 40 centímetros. Entonces, acá vamos a dibujar un eje, que sería este, ¿no? Un eje vertical del péndulo cónico. ¿No? Ese es un eje, ¿no? Entonces dice, describe una circunferencia. A ver. Y esta describe una circunferencia. ¿No? Entonces dice, ya está la cuerda, esta de la masa en nuestros datos. La masa tiene 2 kilogramos, ¿no? La longitud de la cuerda, esta es la longitud de la cuerda, que no es el radio, obviamente, ¿no? La longitud de esa cuerda vale 1,5 metros, ¿vale? Y dice, describe una circunferencia, acá está la circunferencia, de radio igual a 40 centímetros. Entonces, este radio de acá, este es el radio, ¿ya? Y ese radio dice que vale 40 centímetros, pero en el eje, en el sistema internacional es 0,4 metros. Ahí está, ¿ya? Y luego dice, calcula el ángulo con la vertical. Bueno, acá hay un ángulo que va a describir, un Z, ¿no? Ese ángulo. Y ese ángulo hay que calcular, ¿no? Y luego dice, calcule la tensión de la cuerda. Ahora dibujaremos la tensión. ¿Dónde está este T? Entonces, siempre, fíjense, como es una cuerda, hacemos un corte imaginario y vamos a dibujar esa tensión. A ver, ¿con qué color? Con rojo lo dibujaremos, a ver. Digamos, aquí hacemos un corte imaginario, entonces, y aquí se produce una tensión, ¿no? Un vector que se manifiesta que es T, en este caso, ¿no? Ahí está la tensión, y esa tensión es la que hay que calcular, ¿no? Luego dice la rapidez del cuerpo. Entonces, rapidez siempre en este caso es una velocidad lineal, ¿no? La velocidad que describe este cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros como es un movimiento circular y como hay un cuerpo de por medio y este tiene un peso, obviamente estamos en el caso de la dinámica y obviamente estamos en una dinámica circular porque está describiendo una circunferencia, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos aplicar nuestras fórmulas y resolver ese problema, vamos a acudir a la definición de lo que es fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta solo se manifiesta, dice, en la circunferencia y en el eje radial que produce ese movimiento de la circunferencia, pero respecto a la masa de este cuerpo, ¿no? Entonces, como se puede observar, el eje radial, en ese caso, más o menos como que está aquí, ¿no? Se lo voy a dibujar. Ese es el eje radial para esa circunferencia, ¿no? Visto, digamos, de lado, ¿no? Entonces, ahí vamos a dibujar las fuerzas que intervienen. Este es el centro que está describiendo esa circunferencia. Todas las fuerzas que se ubiquen ahí son las fuerzas que vamos a trabajar.
Este radio aquí no es fuerza, simplemente es una longitud de la circunferencia que describe. Entonces, no hay que confundir, ya, eso solamente es el radio. Pero fíjense que como esta es una tensión, lo que como en la práctica dice de esa forma gráfica, dibuje, dice, las fuerzas radiales y las fuerzas tangenciales de ese cuerpo. Entonces nosotros vamos a dibujar las fuerzas tangenciales. ¿A qué se le llama fuerzas tangenciales? A las fuerzas que intervienen tangente a esa circunferencia en este punto, es decir, en el cuerpo, ¿no? Las fuerzas tangenciales. Y esas fuerzas tangenciales, fíjense, la única que describiría sería, bueno, el peso, ¿no? El peso describiría. ¿No es cierto? Estamos de acuerdo, ¿no? El peso. Y la otra fuerza que está describiendo tangencialmente, bueno, en este caso, en la parte operativa no se ve muy, no podíamos pensar en manejar ese concepto de tangencial, es la tensión, ¿no? Pero la tensión no es tangencial, porque alguien puede confundir de acuerdo al dibujo. Pero la tangente no es, perdón, la tensión no es tangencial. Para que yo pueda dibujar la tangencia, tengo que hacer una descomposición de ese vector. Entonces, la descomposición de ese vector será del siguiente sentido, ¿no? Dibujo la descomposición. Acá, esa es su descomposición. Ahora, dice en la forma práctica, cuando tú vas a trazar las fuerzas, el punto en cuestión es el cuerpo. Entonces, el sistema de ejes está dibujado en base a este cuerpo, que es un punto. Entonces, este sería mi eje X y este sería mi eje Y. Y entonces, si es así, entonces este sería la tensión en el eje y esta sería la tensión en el eje X, ¿no? Entonces, una vez que he dibujado eso, bueno, hay que pensar en todas las posibilidades, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, me preguntan del ángulo. Obviamente, en esta figura que es ya de carácter geométrico, se observa lo siguiente, ¿no? Si ustedes ya en la parte matemática, bueno, solamente para que se vea, yo sé que no es tan complicado, si dibujan dos paralelas y trazan una secante, ¿no? Entonces, este ángulo que está acá, alfa, digamos, se repite aquí. Alfa es igual a beta, obviamente. A este tipo de razonamiento se le llama ángulos alternos, porque están de manera alternada, y se llama internos. Se llaman por ángulos alternos internos, alfa es igual a beta. Pero en nuestro caso, fíjense, aquí hay dos rectas, ¿no? La vertical, y aquí está el z, entonces ese z, ese ángulo z, por alternos internos se está aplicando aquí. Obviamente, ¿no? Visualmente incluso es posible verla, ¿no? Se le puede ver en ese caso. Ya está completo, digamos, nuestro bosquejo. Entonces ahora vamos a aplicar qué fuerzas están en el eje radial. El TX, ¿no? ¿ya? No este T por si acaso. Porque el radio es de acuerdo a la circunferencia. El único que está como eje radial es el TX. Entonces, de acuerdo al tratamiento de la dinámica circular, la fuerza centípeta es la fuerza neta, es la suma de las fuerzas en el eje radial. En este caso, el único que está es el TX. Entonces, la fuerza centípeta es TX. ¿Estamos? Ahora, en el caso de la vertical, fíjense, tengo T sub Y, bueno, si tomaríamos el de arriba como positivo y el de abajo negativo, indistintamente funciona para ambos casos. Entonces diríamos, T sub Y menos el peso es igual a 0. Esa es su formación, digamos, si se quiere, para el caso de en este caso de la vertical, ¿no es cierto? Ahora,
nosotros queremos averiguar quién es el ángulo. ¿Dónde estamos? ¿Quién es el ángulo, la tensión y la velocidad, ¿no? Fíjense, este radio es conocido, ¿no? Bueno, la podemos dibujar si quieren aparte. Para, así hagamos, ¿ya? Para, bueno, algunos problemas, ¿no? No es que sean fáciles, pero tampoco son complicados, fíjense. Lo voy a hacer dibujar, ¿ya? Más o menos algo así está pasando. He sacado este triángulo de acá. Este vale 1,5. Este vale Z. Y este es R, que vale 0,4. Es el radio, ¿no? Ya se observa, ¿no? Esta es la longitud de la cuerda. Este es el radio. Ya. Para Z, ya. ¿Cómo hacemos, jóvenes? El teorema de senos. Ya. Pues este ya. El seno de Z es igual, ¿no? Cateto, pues, sobre la hipotenusa. R sobre la longitud de la circunferencia. Y esto es igual a 0,4 dividido 1,5, ¿no? Despejamos el Z. El Z va a ser igual a seno menos 1 de 0,4 dividido 1,5. Y entonces el Z será igual. A ver, saque eso algo. 15,5. Eso vale la. ¿Ya? Entonces, ahí está. Parece que no hemos usado estas fórmulas. No hemos usado. Pero a ver, además, tenemos lo siguiente. Fíjense, dice fuerza centípeta es igual a esto. Ahí me vamos a hacer ya. Entonces, T sobre X es igual a la fuerza centípeta. Pero la fuerza centípeta es masa por aceleración centípeta. Pero esto es masa por aceleración centípeta. Pero la aceleración centípeta, bueno, ya está, ¿no? Es B cuadrado sobre L. Ya, ¿no? Entonces, este T sobre X, no lo hemos calculado, pero fíjense, T sobre X, como es el opuesto, es T por su opuesto, que sería seno de Z, ¿no? Ya tenemos Z por X. Esta parte es igual a esta, ¿no? Entonces es igual a masa. La masa es 2 kilogramos. Velocidad lineal es incógnita. Dividido el radio, pero nuestro radio es 0,4. Ya. Ahora la tensión es incógnita. Bueno, aquí algo nos falta, ¿no? El seno de Z, pero el seno de Z, ¿esto alguien puede sacar? Esta partecita saquen para poder reemplazar. 0,3. Ya, gracias. Entonces aquí los reemplazo, ¿ya? El seno de Z vale 0,3. Es igual. Ahora, bueno, ¿cómo le vamos a notar? 2 sobre 0,4 por velocidad lineal al cuadrado, ¿no? Ya. A ver, esta la dejaremos temporalmente. Este es alfa, ¿ya? A ver, trabajemos en esta ecuación. Entonces, pero T sub Y, ese directo es igual al peso, ¿no? ¿A qué estoy esperando, ya? Entonces, T sub Y es T, el T sub Y va a ser T, como es su adyacente, va a ser por el coseno de θ, ¿no? Esto es el peso, pero el peso es masa por gravedad, ¿no? Masa por gravedad. ¿Y a qué más tenemos? Este es T coseno de θ, pero coseno de Z no tenemos. Bueno, aquí lo vamos a notar. De 15,5, ¿ya? Igual a la masa, pero la masa es 2, por la gravedad, que es 9,8. ¿No? Entonces, bueno, de acá va a salir, ¿no? El T va a ser igual, entonces, 2 por 9,8 dividido coseno de 15,5. Y de ahí saldría nuestra tensión. 20,334, que dije, ¿no? Ya, esta sería entonces una respuesta más, ¿no?
Y esta la reemplazamos en alfa, ¿no? Y entonces en alfa, en alfa, este tendríamos que despejar, ¿no? En alfa sería tensión, pues sería aquí 20,3 por 0,3. Y eso es igual a, dice, 2 sobre 0,4 por velocidad lineal al cuadrado, ¿no? Finalmente, de aquí, esta velocidad lineal sería la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, este pasa a multiplicar allá. Va a ser 20,3 por 0,3 por 0,4. Y este 2 pasa a dividir. 2. Y entonces es igual. Como es velocidad, metros por segundo, ¿no? Bueno, esa es su respuesta ya de esta parte. Este es el capítulo 4 del avance de nuestra materia. Entonces, fíjense, en este caso consideramos estática, ¿ya? Entonces, siempre en este proceso que estamos haciendo en la parte de esta parte de la física, hemos hablado de la dinámica, ¿no? La dinámica estudia a las fuerzas que causan el movimiento de los cuerpos, hemos dicho, ¿no? Pero ahora dentro de la dinámica también hay un tema que se le considera como caso particular, y en este caso es la estática, ¿ya? Entonces, como tratamos con sistemas mecánicos o fenómenos físicos, entonces ahora vamos a hablar de sistemas mecánicos en equilibrio. Entonces, dentro de esta temática también todos recuerdan ustedes que están las 3 leyes de Newton, ¿no es cierto? La primera, que justamente habla del equilibrio; la segunda, que habla de una aceleración para los cuerpos; y la tercera, de las fuerzas que tienen reacción y las fuerzas que tienen una reacción y contrarreacción, ¿no es cierto? Entonces dice aquí, fíjense, ¿qué trata la estática? A los sistemas mecánicos, pero cuando están en equilibrio. Es también, dice, un caso particular de la dinámica, como les mencionaba, ¿no? Ahora vamos a decir que un sistema mecánico se va a encontrar en equilibrio si no cambia su estado de movimiento en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando a un sistema mecánico, si no cambia entonces en algún tiempo, entonces quiere decir que ese sistema se encuentra en equilibrio, ¿ya? Ahora, dentro de esta situación existen equilibrios de carácter traslacional y de carácter rotacional. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos hincapié en esas dos cosas. Fíjense, un sistema mecánico tendrá un equilibrio traslacional, si este no sufre cambio alguno en ninguna dirección. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, quiere decir que si, por ejemplo, tenemos fuerzas que actúan sobre un cuerpo, digamos, una partícula, digamos, si actúan una fuerza 1 y una fuerza 2, entonces se llama translacional si estas fuerzas no van a sufrir ningún cambio en su dirección. Además que este fenómeno físico tiene que estar en completo equilibrio, ¿no? Como aquí dice, no cambia su estado de movimiento, es decir, permanece. Por más que este fenómeno físico se estuviese trasladando con una velocidad constante, ¿no? Entonces se va a llamar translacional solamente cuando en este tipo de fenómenos físicos estas fuerzas que actúan sobre un cuerpo no van a cambiar de ningún modo su dirección, aunque estén en movimiento, ¿ya? Un otro tipo de sistema mecánico en equilibrio también es aquel que está en equilibrio rotacional. Ahora, su nombre mismo lo indica, ¿no? Cuando hablamos de rotacional es que no tendría que rotar, porque hay cuerpos que van a rotar, ¿no? Hay fenómenos físicos donde podemos rotar. Entonces dice, si un sistema mecánico estará en equilibrio rotacional cuando no presenta giros o rotaciones en ninguna dirección. Es decir, este cuerpo, por ejemplo, no tendría que tener un giro, digamos, en este sentido, ¿no es cierto? Si presenta giros, entonces eso ya no estaría en
en un equilibrio, ¿no es cierto? En todo caso, entonces tendría rotaciones. A ver, imagínense que como ejemplo, digamos, bastante vago, digamos, pero tal vez también nos va a servir, fíjense. Imagínense que dos personas estén haciendo fuerza. A ver, temporalmente, digamos, aquí vamos a dibujar, por decir, el piso. Y aquí hay dos personas. Y dos personas que están efectuando la siguiente operación. Fíjense, ahí están dos personas, ¿no? Y entonces están tirando de una cuerda, digamos, ¿no? Estos dos están tirando de una cuerda. Como ya hemos estudiado, hay una tensión, ¿no es cierto? Pero estas personas, al jalar esta cuerda, y tienen la misma fuerza que están aplicando, digamos, una igual que la otra, digamos, va a estar en un momento de equilibrio. Pero este es el piso, es rígido, no se mueve, ¿no? Entonces, a este tipo de equilibrio o momento estático que está viviendo este fenómeno físico, se le llama equilibrio, pero translacional, ¿no? Porque imagínense que estuvieran sobre un, qué sé yo, sobre un camión, por decir, ¿no? Perdón, sobre el tren, digamos. Y ellos están haciendo una fuerza, ellos se encuentran en un equilibrio, pero se está moviendo esta superficie, que sería un tren, ¿no? Pero por más que el fenómeno físico tendría una velocidad constante, entonces el movimiento el fenómeno físico que está aquí sigue en equilibrio. Pero ¿qué pasaría ahora si estas personas siguen jalando, pero sucede que ahora le vamos a colocar como una especie de tabla o balanza, y aquí le colocamos un apoyo, digamos, ¿no? Un apoyo, es como el sube-baja, ¿no es cierto? Entonces, estas personas pueden estar en equilibrio al jalar la puerta porque igualarían sus fuerzas, pero no estarían en un equilibrio rotacional porque este se va a mover hacia abajo, va a tener un giro, ¿no es cierto? O si este es más pesado, le va a ganar aquel, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos este tipo de características o sistemas mecánicos, tienen que haber en todo caso dos tipos de equilibrios, el translacional y el rotacional. Por eso dice aquí, cuando este no presenta giros o rotaciones, ¿no? Entonces debería de cumplir dos condiciones, ¿ya? Estos momentáneamente son conceptos básicos. También dentro de este proceso se habla de equilibrios estables e inestables. No lo he anotado, fíjense. ¿Cuándo se dice que un equilibrio cuándo se dice que un sistema mecánico tiene un equilibrio estable? Un equilibrio estable, por ejemplo, digamos, en este mismo caso, si se aplica aquí una fuerza a este fenómeno físico, obviamente les va a hacer, por el momento les va a hacer cambiar su estado. Momentáneamente les va a hacer tambalear, si vale la expresión. Pero como es un fenómeno físico en equilibrio, entonces, pasado un determinado tiempo, van a volver a su posición original, ¿no? Es como, digamos, si nosotros nos dibujáramos aquí, fíjense, una especie de un objeto acanalado, y ustedes aquí colocan una bolita o una esfera, ¿no? Entonces sucede que si este cuerpo, estando en esa parte acanalada en equilibrio y además está en reposo, si nosotros le aplicamos a una fuerza, entonces obviamente que esta esferita, si nosotros le aplicamos una fuerza, entonces esta esferita va a empezar a moverse, ¿no es cierto? Pero pasado un tiempo va a llegar a su posición inicial y se va a quedar ahí. Entonces, a ese tipo de equilibrio se le llama estable. En cambio, si digamos esta esfera no fuera, digamos, regular, por decir, ¿no? No fuera regular, y tuviéramos, digamos, un objeto, qué sé yo, digamos, un tanto más cuadrado, digamos, ¿no? Y si nosotros le aplicamos una fuerza, perdón, en el caso del estable era lo de la esferita. Ahora, hay otros sistemas que están en equilibrio, pero se llaman sistemas en equilibrio inestable. Los sistemas en equilibrio inestable dicen que
Si nosotros aplicamos a este cuerpo ahora, digamos irregular, le aplicamos una fuerza, entonces este obviamente va a subir y por la fricción o que sea, por lo liso del piso va a volver a bajar, va a subir y va a bajar y se va a posicionar en nuestro tiempo. Pero no siempre puede estar en su estado original. Entonces, a este tipo de procesos o de fenómenos se les llama sistemas de equilibrio inestables, ¿no? Viene por decir el viento y hace mover algo en un sistema que estaba en equilibrio y regresa a su parte normal, entonces son estables. Pero viene el viento y mueve, digamos, a ese fenómeno físico, pero lo ha cambiado de lugar, entonces ya ese sistema de equilibrio se llama inestable, ¿ya? Eso, digamos, como parte introductoria a lo que son lo que es la estática, perdón. Son sistemas mecánicos en equilibrio. Vamos a repasar dos conceptos, ¿ya? Este es nuevo, pero este ya es conocido. Fíjense, la primera ley de Newton. La primera ley de Newton se basa en el principio de la inercia. Hemos hablado en su momento del principio de la inercia cuando un cuerpo está en reposo y cuando un cuerpo, estando en reposo, se mueve con velocidad constante, ¿no? Les recuerdo, fíjense, dice la primera ley de Newton, dice que si la fuerza neta ejercida sobre un cuerpo, bueno, aquí nos dibujaremos un cuerpo, una partícula, digamos, ¿ya? Se ejerce sobre un cuerpo, dice, es cero, dice, ¿cuándo va a ser cero? Fíjense, si nosotros aquí le ejercemos varias fuerzas, digamos, una fuerza 1, una fuerza 2, y una fuerza 3, y así sucesivamente, ¿no? Le ejercemos. Entonces, la fuerza neta que se está ejerciendo sobre este cuerpo, dice sobre el cuerpo, es cero, entonces dicho cuerpo permanece en reposo, dice, ¿no? Es decir, este cuerpo está en reposo y todas las fuerzas que se le ha aplicado no le cambian en su posición. Eso quiere decir que la suma de fuerzas, de todas las fuerzas, desde I igual 1 hasta N, en nuestro caso, es cero. Es decir, el fenómeno está en equilibrio, es decir, no se mueve. Eso dice la primera ley de Newton. Además dice que si un cuerpo en movimiento, dice, ¿no? Acuérdense del ejemplito que les daba de la movilidad, ¿no? Cuando se movía y tenía un choque, ¿no es cierto? Dice, un cuerpo en movimiento continúa en movimiento con velocidad constante, lo que hemos estudiado ese ejemplito, ¿no? Puede ser que este fenómeno se vaya moviendo, pero de acuerdo, digamos, a otro contexto, pero permanece en equilibrio, ¿no es cierto? Pero cuando su velocidad es constante, porque cuando ya la aceleración cambia, la situación es diferente, ¿no? Esta era la primera ley de Newton. Ahora, fíjense, vamos a estudiar un nuevo concepto, a cual se le llama momento o torque, una de las dos, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar ya que sea momento o ya que sea torque, ¿ya? Entonces, ¿qué es un momento? Fíjense, momento de una fuerza, o ¿qué es torque de una fuerza? Dice, este momento o torque es un vector, dice, es una magnitud vectorial. Si hablamos de la palabra momento, le vamos a colocar M y O le vamos a colocar. Se dice momento de esta fuerza en el punto O. Torque de una fuerza en el momento O. ¿Ya? Así se lee. Momento de una fuerza. ¿Qué es este momento de una fuerza? Es una magnitud vectorial, es un vector. ¿Ya? Y esta dice, este momento o ese torque va a ser igual, dice, al producto de la magnitud de una fuerza F, ¿ya? De la magnitud de una fuerza F por una distancia D, por una distancia D. Y a esa distancia D, bueno, que es perpendicular a la línea de acción de F, ahorita voy a aclarar la línea de acción. Entonces se le llama el momento de la fuerza en el punto o el torque de esa fuerza en el punto O. Entonces, ¿quién es ese momento? Es, dice, igual
al producto de esta fuerza por una distancia que será perpendicular a la línea de acción de F. Esa es su definición, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahorita vamos a especificar quién es el brazo de palanca. Entonces, eso quiere decir que como magnitud vectorial, como vector es MO nomás, ¿no? O también puede ser torque en el punto cero. Dice que es el producto de la fuerza, de la magnitud de esa fuerza F, por esta distancia, ¿ya? Ahora fíjense cómo más o menos esto funcionaría, cómo lo veríamos, digamos, de manera gráfica. A ver, vamos a ver, denme un ratito. Entonces ahí tienen un gráfico de un plano, ¿no es cierto? De un plano. Acá está, ¿no? Este es un plano, ¿ya? Entonces, este es un plano. Este puntito que está aquí, le vamos a llamar, a ese puntito que está, le vamos a llamar punto de giro, ¿ya? Punto. Y a esta línea azul le vamos a llamar una distancia D. Posteriormente, bueno, en allá para generalizar le vamos a llamar radio vector o radio de giro, ¿ya? Este D, que según esta definición dice, tiene que ser perpendicular a la línea de acción de F, dice. Fíjense que es perpendicular a este vector. ¿Quién es la línea de acción? Nuestra fuerza F es esta, ¿ya? Nuestra fuerza F es esta. Y la línea de acción de F es toda la recta, pero que incluye el vector F. Entonces, a esto se le llama línea de acción de F. Ya, de la fuerza que se le está aplicando. Imaginémonos que esta línea azul, que este radio vector, ahorita vamos a anotarlo, es como una puerta, ¿ya? Pero ¿dónde va a girar? En el punto de giro, es como cuando abren una puerta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la puerta, en realidad sería el radio vector. Cuando dice esta distancia del punto O al vector, a la fuerza F, es perpendicular, entonces a esta distancia se le llama brazo de palanca. Cuando esta distancia o radio vector desde el punto O hasta la fuerza F es perpendicular con F, entonces a este se le llama brazo de palanca, ¿ya? Pero cuando forma 90 grados. Entonces, este es el punto de giro y M sub O es el momento, es la fuerza de momento de F. Entonces, esta es la fuerza, el momento de fuerza se llama, ¿ya? Momento de la fuerza F en el punto O, así le colocaremos, ¿ya? Entonces, ese vector se llama momento de la fuerza F. Entonces, ahora, posteriormente, bueno, en aquel ejemplo vamos a ver que este D, al convertirse en un radio vector, y al actuar este F, y se acuerdan ustedes, ¿no es cierto?, cuando hemos hecho el tratamiento de un vector A y un vector B, así, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos su producto vectorial, así, entonces va a aparecer un tercer vector. Hemos dicho que si manejamos la regla de la mano derecha, en ese sentido, entonces va a ir el giro hacia arriba, dijimos, ¿no es cierto? Entonces ese radio vector, ese vector de este producto vectorial, justamente es la misma definición del momento de fuerza, pero en este caso se estaba manejando como producto vectorial, ¿no? Entonces, más o menos como que es la misma característica.
Vamos a hablar de este A y este B, por ejemplo, haciendo una comparación, el radio vector con la fuerza. Y entre ambos van a generar un tercer vector que va a salir fuera de este plano, ¿ya? En cuestiones de equilibrio hay diferentes condiciones. Cuando se puede presentar en un plano fuerzas y en ese caso se llaman equilibrio translacional. Pero cuando se presenta en este caso como en este ejemplo, ¿no? Como en esta gráfica, un punto de giro, van a haber fuerza de momentos. Y esa fuerza de momentos nos van a generar ya en el espacio, ¿ya? Eso lo vamos a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, esta es la definición, ¿ya? Del momento de fuerza. El momento de fuerza simplemente se calcula por la magnitud de F por la distancia D, que es el brazo de palanca, pero siempre y cuando forme 90 grados. Veamos a ver que esta formulita va a cambiar su formulita de la siguiente manera, fíjense. Entonces, fíjense. Dice así. Este para nosotros va a ser el punto O, ¿ya? Y aquí tengo una fuerza F. Entonces, fíjense, vamos a hallar una fórmula para esta acción que está realizando este vector. A esta acción de este vector le vamos a llamar radio vector. Le vamos a llamar radio vector. O le vamos a llamar radio de giro, ¿ya? Radio vector, perdón. O también se llama radio de giro. A este le hemos llamado punto de giro. Punto de giro, ¿ya? Imagínense como si fuera la puerta. Entonces, lo que nosotros intentamos determinar ahora es cómo calcular el momento de esta fuerza F en el punto O. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Construimos una distancia de este punto, ¿ya? Por si acaso aquí, el radio vector es un vector que parte del punto O a cualquier punto de la fuerza F, ¿ya? Entonces, nuevamente, el radio vector es aquel vector que parte del punto O a cualquier punto de la línea de acción de la fuerza F. Ahora nosotros, para poder calcular el momento de fuerza, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a construir una distancia perpendicular a esa fuerza, ¿ya? Y a esta le vamos a llamar D. Según este concepto que hicimos más antes, este D sería el brazo de palanca, porque forma 90 grados. Pero si el radio de giro está ahí, y a esto yo le llamo θ, el ángulo θ, entonces observen, fíjense, este radio de giro va a ser R, como radio propio. Entonces, si aplicamos un tanto de geometría ahí, de funciones trigonométricas, vamos a hallar quién es D, ¿ya? Entonces, fíjense, de la figura, tenemos que el seno de Z es igual al cateto opuesto, sería D, sobre la hipotenusa, que sería el radio de giro. Entonces, de ahí tenemos que entonces que D es igual a R por el seno de Z. Ahora, si aplicamos estrictamente la definición de lo que es el momento de fuerza, entonces diremos, el momento de fuerza en el punto O, el momento de fuerza de la fuerza F en el punto O va a ser igual a la fuerza F aplicada por su brazo de palanca, porque está formando 90 grados. Eso quiere decir que el momento de la fuerza F en el punto O es F por D, que sería su brazo de palanca. Pero su brazo de palanca es R por seno de Z. Entonces, esto es R seno de Z. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una nueva formulita
que está expresada como esta, ¿no es cierto? Entonces, para algún ejemplo, nos pueden dar el radio de giro y el ángulo. Y nosotros, una vez teniendo la fuerza F, podemos calcular el momento de fuerza, ¿ya? Vamos a ver en los ejemplos, obviamente, ¿no? Ahora, aquí me estaba dibujando un ejemplito para que exista una mayor comprensión de lo que está ocurriendo. Fíjense, imagínense que esto fuera una, no sé, algún mueble en el cual queremos sujetar un tornillo, ¿ya? Y esta es una llave al cual vamos a asegurar, digamos, la sujeción de alguna situación que tiene este fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si nosotros aplicamos una fuerza, ¿no?, a entonces si hacemos una comparación, esa sería justamente la fuerza que estamos aplicando en este punto a esta llave, ¿no es cierto? ¿Y quién sería nuestro brazo de palanca? Nuestro brazo de palanca, como ustedes observarán, sería este, ¿no es cierto? Este sería nuestro brazo de palanca. Y este sería el punto de giro, le podemos denominar O, ¿no es cierto? Imagínense que este tornillo, si lo miramos desde el otro lado, si empiezan ustedes a girar, obviamente al lado que ustedes giren, el tornillo va a empezar a salir en cierta dirección, ¿no? Es como aquí, ¿no? Como si nosotros aplicamos el giro, digamos, hacia aquel lado, el vector, el momento de fuerza en el punto O de F va a ser ese tercer vector, ¿no?, que va a ser perpendicular a este D, no tiene que ser perpendicular a ese plano que está aquí en la base, digamos, ¿no?, que es perpendicular. Entonces, obviamente este tornillo va a salir y va a ser perpendicular a este pedazo de madera, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo a cuál lado le gires, si digamos lo giras por decir ajustando hacia aquel lado, entonces el perno podrá salir allá. Pero si lo desajustas, es decir, aquí hay dos cosas, ¿no? Si lo ajustas, ¿no?, o lo desajustas, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, el torque que se emplea, en algún caso va a ser positivo y en otro caso va a ser negativo, ¿ya? Cuando se aplica el torque en el sentido antihorario, ya, esto más aprovecharemos, en el sentido antihorario, sí le pondremos ya. Fíjense, cuando tenemos el torque en ese sentido antihorario, el signo del momento de fuerza va a ser positivo. Pero si el torque se hace en el sentido horario, entonces su signo va a ser negativo, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver en los ejercicios, ¿ya? A ver, seguiremos con esta parte teórica. ¿Qué son cuerpos en equilibrio? ¿Qué es cuando un objeto está en equilibrio? ¿Cuándo los cuerpos están en equilibrio? Diremos, un sistema mecánico se encuentra en equilibrio cuando este equilibrio, cuando este dice, tiene equilibrio traslacional y rotacional. ¿Qué quiere decir equilibrio traslacional? Así como en esta parte hemos recordado, fíjense, cuando a un objeto se le aplican diferentes fuerzas y este permanece en reposo, a pesar de las fuerzas que se aplican, entonces quiere decir que la sumatoria de las fuerzas aplicadas a este cuerpo es cero. Eso está diciendo en el caso del equilibrio traslacional. Entonces, en el equilibrio rotacional, ahora, para que exista un equilibrio rotacional, la suma de momentos de fuerzas ejercidas en un cuerpo nos tiene que dar también cero, ¿no? Es como cuando va a haber un giro, entonces tenemos que tomar todas las fuerzas y la sumatoria de esas fuerzas tienen que volverse cero. Eso me está diciendo esto. Es decir, la suma de torques, bueno, si manejamos la otra notación, es cero, ¿ya? Entonces, estas dos condiciones. Esta, que es la más, la anterior, que hemos estudiado en la primera ley de Newton, podemos distinguir, fíjense, dos casos. ¿Ya?
Se pueden distinguir dos casos. Primero, fíjense, cuando el objeto está en reposo, entonces se dice que la velocidad, en este caso, es cero, ¿no es cierto? Cuando un cuerpo no tiene velocidad, se dice que está en reposo, entonces no se mueve, entonces ese cuerpo está estático, ¿no? En el caso del equilibrio translacional, ¿no? Bueno, aquí le podemos decir, en este es translacional. En cambio, en este tiene una velocidad constante, ¿no? Una constante, pero su aceleración es cero, en este caso, ¿no? Y si tenemos la aceleración cero, entonces a este dos tipos de fenómenos físicos, en reposo y en movimiento, bueno, este sería en movimiento, ¿no? En movimiento, se les llama equilibrio traslacional. Es decir, en este caso era el MRU, ¿no? Movimientos de rectilíneo uniforme con velocidad constante, es decir, la aceleración es cero, pero en movimiento, entonces a ese tipo de equilibrio se le llama traslacional o simplemente cuando está en reposo, es decir, cuando su velocidad es cero. En cambio, en este es de carácter rotacional, ¿no? Rotacional, cuando hay giros, ¿no? Cuando hay radios de giro, ¿ya? En ese caso se le llama rotacional. ¿Y cómo se aplica? La sumatoria de momentos de fuerza en el punto O es cero, ¿no? La sumatoria de fuerzas, ¿ya? Sumatoria de momentos de fuerza. Entonces vamos a ver en los ejercicios. A ver, sigamos. Dos conceptos más antes de iniciar, digamos, las condiciones de equilibrio en general, cuando se encuentran en el plano, cuando éstas distinguen de este plano a un tercer espacio que ya serían de carácter tridimensional, entonces, y cuando se hablan de fenómenos físicos en espacios tridimensionales, cuando vamos a tratar justamente los momentos de fuerza, ¿ya? Entonces, dice aquí, fíjense, ¿qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido, dice, es cuando la distancia entre dos puntos del mismo no cambian en el tiempo. Bueno, acá lo podemos hacer con algún ejemplo, fíjense. Digamos, este cuerpo se dice que es rígido, ¿ya? Dice, si la distancia entre dos puntos no cambian en el tiempo. Es decir, si aquí yo tengo un punto P y aquí tengo un punto Q, entonces, en el transcurso de cierto tiempo, estos puntos no se van a mover, quiere decir. Quiere decir que esta distancia va a permanecer por siempre, ¿no? En general, ¿no? Todas las distancias en los distintos puntos siempre van a permanecer en su mismo lugar. Este carácter o esta definición es un tanto ideal porque en realidad los cuerpos tienden a cambiar, ¿no? Por el tiempo, por la corrosión, por los fenómenos físicos que le alteran a este, ¿no? Puede ser la humedad, puede ser el calor, que les van cambiando. Pero nosotros idealmente a estos cuerpos les vamos a llamar cuerpos rígidos cuando la distancia entre dos partículas o dos puntos no cambian en el tiempo. En otras palabras, está diciendo que este cuerpo no debe sufrir deformación. No debe tener deformación. No tiene que deformarse. Entonces, ese es un cuerpo rígido, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos de cuerpos rígidos porque vamos a hablar ahora de centros de masa y de centros de gravedad. ¿Para qué? Porque cuando un cuerpo tiene que estar en equilibrio, no puede existir que siendo un cuerpo y que cambian sus distancias, digamos, de las partículas que los contiene, entonces no van a permanecer en equilibrio. Puede haber una situación donde no pueda cumplir alguna condición de equilibrio, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, en cuanto a los cuerpos rígidos, ¿ya? Ahora, ¿qué es un centro de masa? También aquí podemos estudiar el centro de gravedad. Dice aquí, fíjense, hablando siempre de cuerpos, ¿no? ¿Qué es el centro de masa? Fíjense, aquí me voy a dibujar un cuerpo. Ya, más o menos así, ¿ya? Una base estoy pensando. Entonces dice que es el punto geométrico, hablando en términos matemáticos, de un cuerpo con densidad uniforme, dice, ¿no?
y aquí dice masa homogénea. Vamos a utilizar el término homogéneo, de masa homogénea. Imaginémonos que esta es una baza, por decir. Una baza de algún material, ¿no? Fierro, madera, cualquier material. Pero idealmente nosotros vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cómo está conformado esta masa o esta baza? Entonces, obviamente, está conformado por miles de partículas, ¿no es cierto? Imaginémonos que esas partículas fueran de este tamañito, digamos, por ser un bien exagerado, ¿ya? Yo sé que son pequeñitas, pero digamos, nos vamos a imaginar varias masitas, digamos, partículas de este cuerpo, ¿no? Entonces, ustedes sabrán por la la definición de lo que es el peso de un cuerpo. Este tiene un peso, ¿no es cierto? Peso 1, digamos, si fuera la masa 1, ¿no? Este tiene otro peso, ¿no? Peso 2. Entonces, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero cada uno de estos pesos está atraída por la Tierra a través de la gravedad. Entonces, este peso 3, por ejemplo, será una masa 3 por la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos ahí la condición de la definición de lo que es del peso de cada una de estas masitas. Pero cuando dice aquí densidad uniforme, entonces ¿qué quiere decir densidad, por ejemplo? Fíjense, en una población, por ejemplo, cuando viven las personas, no vivimos a cierta distancia, ¿no? Uno, digamos, en el campo particularmente, uno puede vivir muy lejos y yo puedo estar en el otro lado y otro puede vivir más lejos. Entonces, ¿cuándo es denso entonces una población? Cuando se posicionan en distancias casi iguales. Entonces, se habla de una densidad homogénea, cuando tenemos la vivencia de personas, por ejemplo, en un espacio determinado, ¿no? De terreno. Entonces, este, por ejemplo, es un espacio, ¿no? Entonces, cada partícula, cuando dice densidad, quiere decir que están a la misma distancia y quiere decir que tienen el mismo peso. El mismo peso cada una de esas partículas tiene. Imagínense que estas partículas, como tienen el mismo peso, entonces tienen densidad uniforme. Entonces, ¿cuál será el centro de masa? Dice, es el punto geométrico. Fíjense, haciendo un ejemplo, si ustedes quieren sostener esta regla y permanezca en equilibrio y colocan un dedo, a ver, vamos a hacer el intento, fíjense. Entonces, esta regla va a estar en equilibrio justo en el centro, digamos, ¿no? Está haciendo equilibrio. Entonces, cuando dice punto geométrico, se supone que si esta masa es de carácter homogéneo, o si tiene densidad uniforme, entonces el centro de masa de esta regla justo va a estar en el centro. Justo va a estar en el centro. Bueno, en este momento no tengo un objeto geométrico a la vista, pero fíjense, si nosotros tenemos un objeto triangular, para ser más objetivos a lo que dice aquí, entonces, ¿cómo se construye, por ejemplo, su centro de masa de este pedazo de madera triangular, digamos? ¿Cómo se construye? Pero hablando en términos de densidad uniforme. Lo que se hace es lo siguiente, fíjense. Se trazan rectas. Primero trazamos el punto medio de acá y trazamos una recta del vértice a ese punto medio. Agarramos este punto medio y trazamos una recta del vértice a ese punto medio. Agarramos el punto medio de acá, a ver, ojalá coincida, y trazamos una recta del vértice al punto medio. Este puntito que se ha formado, en cuestiones de carácter geométrico, se llama baricentro. Si nos construiríamos un triángulo, o una regla, o algo triangular, entonces agarramos este objeto y logramos determinar ese punto que es el baricentro y colocamos como eje. Entonces este cuerpo va a permanecer en equilibrio, ¿ya? Entonces su centro de masa es el baricentro, por ejemplo, hablando, digamos, de carácter geométrico, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿quién es el centro de masa?
exactamente siendo un cuerpo de densidad uniforme, este es el centro de masa, ¿ya? Entonces, a este se le llama centro de masa. A ese se le llama. Y a la gravedad que interviene de este peso, que es igual a mg, entonces a este eje se le llama centro de gravedad. ¿Ya? Centro de gravedad. O sea, todas las gravedades, bueno, a la gravedad que interviene en cada partícula y al peso que está en este centro se le llama centro de gravedad, y a ese peso exactamente en el centro se le llama centro de masa. ¿Ya? Ahora, por si acaso, en notación del torque, tal vez sería aclarar lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte está utilizando esta formulita, ¿no? Esa notación. Esto se le hemos dicho momento de la fuerza F en el punto O, que es el punto de giro. Esta notación también vamos a manejar así, ¿ya? Torque, una T gótica, digamos, de la fuerza F, ahí arriba siempre vamos a colocar la fuerza, en el punto O. Ahora, este punto O en nuestros ejercicios puede ser otras letras, no necesariamente la O, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esa notación para aclaración, vamos a manejar el momento de la fuerza F en el punto O también decir torque de la fuerza F en el punto O. ¿Ya? Esa es la notación.